a través de su palabra. Mateo capítulo 5 versículo 38. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, dice Jesús, a cualquiera que te hiera en una mejilla, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, dice la palabra de nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hemos leído en esta hora, Señor. Creemos, Padre de la gloria, de que su poder, Señor, se ha glorificado en nuestras vidas, Señor, de una manera grande y poderosa. Señor amado, pedimos de igual manera en esta hora de que a través de tu palabra, Señor, tu poder sea glorificado, Señor, en cada corazón. Que tu palabra obre en nuestras vidas, Dios mío. Que tu palabra, Señor, edifique. Que tu palabra, Señor amado, exhorte. Que tu palabra, Señor, redarguya, Señor, y prepare nuestras vidas, Señor, para poder así, Señor, crecer cada día a tu semejanza a través de la enseñanza que usted ha dejado a nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que el cansancio, Señor, no gane ventaja, Padre, que ninguna distracción, Señor amado, pueda, Señor amado, apartarnos, Señor, de la bendición de tu palabra en esta hora. Ayúdanos a estar atentos, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, Dios mío, para atesorar tu palabra, Señor, y poder así crecer en el conocimiento, Señor, de lo que usted nos ha dejado, Señor amado, a través de ella. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, Señor. Creemos, Padre, que lo hará como lo ha hecho hasta este momento. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Estaremos meditando, hermanos, bajo el tema Jesús y la venganza. Amén. Jesús y la venganza. Una palabra, hermanos, muy conocida en nuestros tiempos, la venganza. Esto tiene como significado ya sea un castigo o un daño que se aplica a una persona en respuesta a una ofensa recibida. Eso es lo que venganza significa, un daño que se aplica a una persona, un castigo que se aplica a una persona, y esto se hace en respuesta ante una ofensa recibida. Venganza, hermanos, también tiene como significado devolver mal por mal. Amén. Y en esta tarde los proponemos, hermanos, a estudiar a través de la palabra del Señor lo que Jesús enseñó, hermanos, acerca de este tema. Cómo nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como seguidores, como discípulos de nuestro Señor, debemos, hermanos, de tratar esta situación. Jesucristo viene enseñando a sus discípulos desde el momento que se arrepienten, desde el momento que reconocen su necesidad espiritual, los comienza a instruir acerca de muchos temas importantes, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Si usted nota, todo el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 son temas, hermanos, importantes con las cuales todos nosotros estamos relacionados. Amén. Son cosas importantes. ¿Para qué hemos sido puestos, hermanos, aquí? ¿Para qué estamos haciendo en esta tierra después de haber sido convertidos? Jesucristo nos enseña todo ello.
Jesucristo, hermano, nos enseña cómo debe de ser nuestro caminar ahora como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, que hemos sido regenerados, ahora que hemos sido renovados por su poder, Jesús nos está instruyendo a través de su palabra, y en estos versículos que hemos leído nos está enseñando cómo debemos de tratar con esta situación, cómo debemos de tratar con este problema que en nuestro tiempo se ha incrementado más. La venganza es algo, hermanos, común en nuestro día. Jesucristo está diciendo: oísteis que fue dicho. Recordemos que Él está haciendo referencia a las leyes, hermanos, que tenían en el antiguo pacto. Como hemos visto, eran leyes morales, leyes ceremoniales, leyes civiles, hermanos. Y lo que Jesús está mencionando entra, hermanos, en la ley civil, también entra en la ley moral, hermanos, ya que tiene que ver con el amor así a nuestro prójimo. Él está tocando, hermanos, parte de lo que estaba establecido en las leyes civiles. Y Él está diciendo: oísteis que fue dicho. Esta era una enseñanza que no era nueva para los oyentes, que no era nueva para los que estaban escuchando a Jesús. Ellos sabían lo que la ley decía. Y Jesús está diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa esto? ¿O qué, hermanos, era esta ley? Era una ley, como dijimos, hermanos, que tenía que ver sobre actos de violencia. Amén. Una ley que tenía que ver sobre actos de violencia. Una ley, hermanos, que tenía que ver, hermanos, con las leyes civiles. Tenía que ver, hermanos, tal vez con los jueces en aquel tiempo. Y el libro de Éxodo, en el capítulo 21, nos dice, hermanos, la palabra del Señor ahí en el versículo 23. Éxodo 21, 23. Es ahí donde se está estableciendo esta ley que tiene que ver, hermanos, con actos de violencia. ¿Qué pasaba cuando alguien se portaba violentamente con su prójimo? ¿Cuáles eran, hermanos, las regulaciones que ellos tenían como nación? ¿Cuáles eran la consecuencia de alguien, hermanos, que hiciera daño a su prójimo? En Éxodo capítulo 21, Moisés escribe en el versículo 23 diciendo: mas si hubiere muerte, entonces pagará por vida. Moisés está diciendo: si alguien mata a uno de sus prójimos, ya sea en una riña, ya sea en un accidente, ya sea por hacerle un daño, dice él, si hubiere muerte, entonces pagará por su vida. El que cometa homicidio tenía que pagar con su propia vida. Moisés escribe: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Esta era la ley, hermano, establecida sobre los actos de violencia. Es decir, que si alguien, hermanos, mataba a alguien, tenía que pagar con su vida. Si alguien, hermanos, perdía el control y enojado, hermanos, por venganza, por alguna razón, atentaba contra su prójimo, le dañaba un ojo, le dañaba uno de sus miembros, tenía que pagar conforme a lo que él había hecho. Esa era la ley. Por eso Jesús dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Levítico 24, 19. También escribe Moisés allí y nos dice en ese versículo 24, Levítico 24, 19, dice: el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, dice al otro, tal, dice, se hará a él también. Si usted daba un buen jalón de pelo, también se lo devolvían.
Amén. Si usted aruñaba a su esposo y su esposo se iba a quejar, la aruñaban a usted también. Eso era la ley, hermanos. Leyes, actos de violencia, todo lo que tenía que ver con violencia. Si le pegaba una pedrada a alguien, se la pegaban a usted. Ese era el castigo que había en ese tiempo. Y todo esto, hermanos, vino hasta el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús se practicaba todo esto. Pero es importante, antes, hermanos, de continuar, mirar o saber, hermanos, por qué se daban estas cosas, o cuál era el propósito, hermanos, de esta ley. ¿Cuál era el propósito de estas leyes establecidas? Si nos damos cuenta, hermanos, el propósito de esta ley que hemos leído no era, hermanos, tomar venganza contra aquel que había hecho daño. Si le ponemos atención al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todas estas cosas, hermanos, estaban prohibidas. Incluso la venganza era algo prohibido dentro de la nación de Israel. Entonces, estas leyes no tenían como propósito tomar venganza. Es decir, usted golpeó a alguien y como venganza lo iban a golpear a usted de la misma manera. No tenían como propósito eso. Sino, hermanos, el propósito de esto, de esta ley, era, hermanos, hacer un justo juicio. Era que la familia del agraviado por lo menos quedara tranquila. Era, hermanos, que la familia de aquel que había sufrido daño no tratara de tomar represalias porque el castigo era muy suave. ¿Se imagina? Si usted sacaba un ojo en aquel tiempo y le daban 2 días de cárcel, no era algo justo para los familiares. Ellos lo esperaban afuera y lo mataban. Por esta razón se estableció esto como hacer un juicio justo, hermano. Un juicio justo. Establecer un juicio justo. Pero también, hermanos, era de alguna forma regular, hermanos, todos estos actos violentos. Cuando hay, hermanos, castigos a la violencia, la gente como que la piensa un poco más. Si no hubieran esos rótulos en las calles, hermano, a ver cuántos de nosotros los hubiéramos estrellado ya. Porque sabemos que si corremos más del límite que está establecido, vamos a tener consecuencia. Amén. Y de alguna forma nos retenemos cuando más de alguna vez hemos desobedecido y nos paran de repente y nos dan 150, 200. Si se dan cuenta que somos indocumentados, $300 de multa. Y decimos nosotros como que no conviene hacer esto. Tenemos que, hermanos, tener más cuidado. Ya vamos a manejar con más temor. Y eso es lo que en este caso la ley hacía, hermanos. De alguna forma retener, hermanos, los actos violentos. Que la gente se diera cuenta que cada cosa que ellos hacían tenía su consecuencia. Esto, hermanos, sembraba temor en el corazón de aquellas personas y los hacía refrenar un poco. Si miramos un versículo más en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, ahí miramos, hermanos, que Moisés también escribe y le dice, hermanos, al pueblo de esta forma. En Deuteronomio capítulo 19, dice la palabra de nuestro Dios ahí. En el versículo 15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos licitantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces para que hubiese en aquellos días. Y los jueces inquirirán, es decir, indagarán bien, profundizarán bien, investigarán sobre el asunto. Y si resultare, dice Moisés, que aquel testigo fuere falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti.
en los que los que quedaren, dice, oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto era, hermanos, lo que ellos procuraban hacer, el propósito de esta ley, de que la gente aprendiera a temer y que no levantara falsos contra hermano, que no se levantara en actos violentos contra su mismo hermano, porque sabían que tenían consecuencias. Pero con todo esto, hermanos, si alguien lo hacía, siempre hay personas que se rebelan en contra de la ley. Con todo esto, habían personas que lo hacían y tenían como consecuencia eso. En los tiempos de Jesús, los fariseos tenían esta misma enseñanza. Los escribas tenían esta misma enseñanza. Es verdad que el Nuevo Testamento ya no habla tanto acerca de todos estos detalles, pero ellos practicaban esto. Nos damos cuenta, hermanos, cuando encontraron a la mujer practicando adulterio. Si Jesús no hubiera intervenido, hermanos, con la sabiduría que lo hizo, ellos la hubieran matado. Nos damos cuenta después de que Jesús murió, hermano, y ascendió a los cielos, ellos mataron a Esteban a pedrada. Ellos mataron a mucha gente por quebrantar según ellos la ley. Todas estas cosas existían en los tiempos de Jesús. Eran prácticas, hermanos, que se enseñaban por los escribas y por los fariseos en ese tiempo. Por lo tanto, Jesús está diciendo a ellos, hermanos, y a las personas de ese tiempo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero vemos la enseñanza de Jesús, que Él dice: pero yo os digo, no resistáis al que es. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, dice Jesús. Esa palabra resistir habla, hermanos, de ponerse en contra. Esa palabra resistir, hermanos, tiene como significado oponerse contra alguien. Amén. En nuestro tiempo usted ha escuchado, hermanos, esa frase: este muchacho es bien opuesto, o este niño es bien opuesto, no se quiere dejar, por todo quiere tomar represalia, quiere tomar venganza. Esa es la palabra resistir, pagar de acuerdo a lo que le han causado. Resistir habla de tomar venganza con sus propias manos. Y es lo que Jesús está diciendo. Ustedes han sido enseñados de esta manera, que si alguien les saca un ojo, tienen que sacárselo también a él. Que si alguien les quebra un diente, tienen que quebrárselo también a él. Pero yo, dice Jesús, os digo, no resistáis al que es malo. No tomes venganza. No te opongas contra los malvados. Por la razón, amados hermanos, de que del hombre malo no se espera nada bueno. Y como cristianos ya no nos conviene oponernos, hermanos, contra las personas que no tienen, hermanos, el conocimiento de Dios en sus corazones. Usted, hermanos, fácilmente puede tomar venganza, tal vez, qué sé yo, hacer un daño, hermanos. Pero una persona mala siempre está maquinando. Esto lo puede llevar a un problema más grande, más serio. Usted le saca un ojo a alguien en este tiempo, pueden acabar con su familia, pueden acabar con su vida, pueden terminar con todo. Y más, hermanos, como cristianos debemos de abstenernos, debemos, hermanos, de no oponernos contra los malos, hermanos, contra los que no tienen temor de Dios. No debemos de tomar venganza contra ellos, hermanos. Nada bueno se puede esperar de ellos. Jesucristo dijo: el hombre malo, dice, de su corazón, dice, saca, hermano, lo malo. No puede el hombre malo dar buenas cosas, o no se puede esperar un buen resultado del hombre malo. Pues ya que en él, hermanos, no hay nada bueno. Todos, hermanos, son deseos
pecaminosos, todos son deseos de venganza, todos son deseos de homicidios, hermanos, de destrucción y de tantas cosas. Por eso Jesús dice: yo os digo, no resistáis al que es malo. Amén. No tomes venganza. Esto es lo que Jesús nos está enseñando, que nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, no debemos de ser vengativos, hermanos, por ninguna razón. No debemos de ser vengativos, y tenemos, hermanos, razones por las que no debemos de ser vengativos. La Biblia prohíbe, hermanos, la venganza. A lo largo de toda la Escritura, nosotros tenemos ejemplos de personas que tomaron venganza con sus propias manos y terminaron mal. Amén. Terminaron mal, hermanos. Vemos problemas grandes, por ejemplo, con los hijos de Jacob, cuando uno, hermanos, de una tribu tomó a una de sus hermanas. Se hizo un problema grande cuando ellos tomaron venganza de aquella tribu, de aquella ciudad. Vemos con Absalón, hermanos, cuando tomó venganza contra su propio hermano porque había violado a su hermana. Vemos todo lo que pasó en su familia. El mismo Absalón terminó muerto por tomar venganza. Vemos, hermanos, que la Escritura prohíbe la venganza. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No es una advertencia, no es, hermanos, algo que usted lo tiene que como una opción, es un mandato, es algo que se está mandando a que como hijos de Dios no lo hagamos. No te vengarás, dice la palabra. Proverbio 24:29 dice: no digas como me hizo, así le haré, daré el pago según su obra. Esas expresiones ya no deben de estar en nosotros como hijos de Dios. Amén. No digas como Él me lo hizo así, yo se lo voy a hacer también. El que me las hace, me las paga. Esas son las expresiones del siglo XXI. Amén. Romanos capítulo 12, verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice la palabra. Vemos en 1 Tesalonicenses 5:15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes siempre, dice, seguid lo bueno para con todos. El apóstol Pedro escribe: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, dice, por lo contrario, bendiciendo, porque hemos sido llamados para que heredásemos bendición, dice la palabra. Tenemos, hermanos, prohibidos como hijos de Dios tomar represalias, tomar venganza por nuestras propias manos. Tenemos prohibido, es una prohibición, no es una opción. No es que si usted se siente muy débil y cree que no va a poder venganza, entonces cálmese. Pero si usted es muy fuerte, muy grande, muy hábil, entonces tome ventaja. No es que usted venga de una familia, hermanos, de armas tomar, como dicen por ahí. No es que usted haya sido un asesino, sepa cómo manejar las armas. No, es una prohibición. No te vengarás. No te vengarás. No debemos de ser vengativos, porque tenemos, hermanos, el ejemplo claro en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 22, Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mire lo que Jesús hacía: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Amén. Eso es lo que Cristo hacía. No se ponía al tú por tú, como dice. Me dijeron una palabra o esa, hermano, nosotros respondemos con otra peor. Y todavía decimos: más te valga que soy cristiano. Y te fue bien porque el Señor ya me cambió, decimos a veces. Amén. No debemos de responder maldición por maldición. No debemos, hermanos, de amenazar cuando padecemos, hermanos.
Todo eso, hermano, es sinónimo de venganza. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Hoy en día, por una amenaza que usted haga, puede parar a la cárcel, hermano. Tenga cuidado. Una amenaza lo puede llevar a la cárcel, hermano. Una expresión lo puede llevar a la cárcel. Acuérdese que estamos viviendo en una generación de cristal, que debemos de tener cuidado con nuestras expresiones, porque todo, hermano, las leyes están contra nosotros en nuestro tiempo. Amén. Jesucristo nos deja ejemplo. Él no respondía con maldición. Él, cuando padecía, no los amenazaba. Incluso reprendía a sus discípulos. En una ocasión, unos de sus discípulos le dijeron sobre los samaritanos: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo como lo hizo Elías para que los consuma? El apóstol Pedro en una ocasión sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los adversarios de Jesús, y Jesús lo reprendió por eso. Porque como cristianos no estamos llamados a tomar venganza por nuestras propias manos. Amén. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque la venganza le pertenece a nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice la palabra, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Deuteronomio 32, 35 se encuentra esa frase: mía es la venganza y la retribución, el pago, dice el Señor. Él es el que va a pagar a cada uno según sea sus obras. Proverbios 20, 22 dice: no digas yo me vengaré, sino espera a Jehová y él te salvará, dice la Biblia. Amén. La venganza le pertenece a nuestro Dios, amados hermanos. Le pertenece a nuestro Dios. No debemos de tomar la venganza por nuestras propias manos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No te vengues, no trate de tomar la venganza por tus fuerzas. Como cristiano, como hijo de Dios, hagamos lo que Jesús hacía. Encomendemos esa causa a Dios y Dios sabrá qué hacer, hermano. Dios sabrá qué hacer con esa persona. Pero debemos, hermanos, de tener ese cuidado. Jesús en estos versículos que hemos tomado usa ejemplos específicos, hermano, para enseñarnos cómo debemos nosotros de responder cuando nos encontramos en una situación así. Toma ejemplos específicos y considero, hermanos, que son ejemplos que no son nada fácil de soportar en nuestra carne, en nuestra humanidad. Pero Él toma estos ejemplos para que nos demos cuenta hasta dónde, hermanos, tenemos que nosotros llegar. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos de responder ante las adversidades, ante el sistema, ante los adversarios que se levantan en contra de nuestras vidas? Jesús está diciendo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, dice Jesús, oiga esa palabra, antes de que tomen venganza, antes de que quieras tomar o hacer las cosas por tu propia fuerza, antes de que quiera tomar represalias contra las personas, dice Jesús, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, está diciendo Jesús. Estos, hermanos, estas cosas son ejemplos específicos que nosotros los podemos entender bien y que sabemos, hermanos, que no son cosas fáciles de soportar. Como hombres, hermanos, sabemos que una de las cosas que nos provocaba más fuera del evangelio era que alguien nos tocara la cara. Esa era una de las gotas, se puede decir, que rebalsaba, hermanos, el vaso. ¿Se acuerda cuando hacían las ruedas en las escuelas? Tócale la cara, tócale la cara. El que escupa aquí primero, y quitaban la mano y la escupida en el pecho.
Es algo, hermanos, que como hombres fuera del evangelio se ha tenido siempre. No cualquiera lo soporta. Jesucristo está diciendo: antes de tomar venganza a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y este versículo lo miré en muchas versiones, hermanos, y dice lo mismo. Dice lo mismo. Claro, hermanos, de que nosotros entendemos de que Jesús está dando un ejemplo acerca, hermanos, de cuando alguien nos cause un daño, hermanos, contra nuestro propio cuerpo. No necesariamente tiene que ser en una mejilla. No necesariamente, hermanos, tiene que ser en la mejilla derecha, por decirlo así. Sino, hermanos, que lo podemos tomar de que Jesús está hablando de un golpe en nuestra propia carne. Esto se puede relacionar, hermanos, no solo con nuestra carne, sino que con nuestra sangre, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Amén. Como padres muchas veces no soportamos a que alguien, hermanos, ponga manos sobre nuestros hijos. Como cónyuges muchas veces, hermanos, no toleramos de que alguien ponga la mano sobre nuestro cónyuge para hacerle daño. Todo esto está relacionado con nuestra carne, con nuestra humanidad, hermanos, con nuestro cuerpo. Jesucristo está diciendo: cualquiera que haga esto, antes de que tome venganza, mejor vuélvele la otra. En lugar, hermanos, de responder nosotros con venganza o con otro golpe, hermanos, debemos de soportar con paciencia los daños recibidos. Es lo que Jesús está diciendo. Amén. El decir, hermanos, que esta expresión, como decía, no necesariamente es que si alguien nos golpea, tenemos que provocarlos a que nos pegue otro golpe. Porque nosotros tenemos, hermanos, un ejemplo cuando a nuestro Señor Jesucristo se le llevó a juicio. Ahí, hermanos, se estaba cuestionando a Jesús. En el libro de Juan capítulo 18 se estaba cuestionando a Jesús acerca si él era el Cristo. Y vemos que Jesús responde en el verso 19, capítulo 18 de Juan, verso 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca, de su discípulo y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, una cachetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús, miren lo que Jesús hizo, no le volteó la otra mejilla, sino que Jesús le dijo: si he hablado mal, testifica en qué está el mal que he dicho. Y si he hablado bien, le dice Jesús, ¿por qué me golpeas? Amén. ¿Por qué me golpeas?, está diciendo Jesús. No le dice: aquí está mi otra mejilla. No lo provoca, hermanos. No lo provoca, sino, hermanos, que le dice: ¿por qué me estás golpeando? El ejemplo que vemos en Jesucristo es que no respondió con agresividad, no respondió con otro golpe, hermano. Y considero, hermanos, que Jesucristo estaba más fuerte que todos nosotros los que estamos aquí, porque aguantó bastante humanamente, pero no respondió con otro golpe. Él le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es la causa? No respondió, hermanos, con violencia, como otro hombre tal vez lo hubiera hecho. Él respondió de una manera pacífica. Y esta es la enseñanza, hermanos, que el Señor nos está dando, que debemos, hermanos, de soportar con paciencia los daños recibidos. No debemos de perder el control, hermano. No debemos dejar de que la ira, el enojo nos controle y perdamos, hermano, la paciencia y respondamos con otro golpe.
Porque eso, hermanos, no justifica a nadie de decir, él me pegó primero. Eso no justifica para hacerle daño a otra persona. Lo que el Señor nos está enseñando es que seamos, que resistamos, que soportemos, que no respondamos con agresividad, que no nos pongamos, hermanos, a amenazar y a hacer todo ese tipo de cosas que se hace sin el temor de nuestro Señor. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su primera epístola, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor ahí: pues qué gloria es, dice el apóstol, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es una respuesta, una pregunta. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El apóstol Pedro le está recordando, hermanos, a los lectores de su carta, de que nos acordemos cuántas veces padecimos en este mundo fuera de Cristo. Cuántas veces, hermanos, sufrimos un golpe, una patada, una bofetada, una humillación terrible. Y por esa razón, hermanos, nunca pensamos, ya no voy a seguir en este mundo. Sino que nos llenábamos más, hermanos, de orgullo, más de rabia, más de rencor. Maquinábamos cómo tomar venganza. El apóstol está diciendo qué gloria recibía cuando estabas fuera y eras abofeteado, lo soportabas, seguías en tus mismos vicios, seguías en tu misma situación. Mas ahora si sufrís por causa de Cristo y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado por Dios. Si por causa del evangelio sois abofeteados, si por causa del evangelio recibís golpes, recibís maltrato y lo soportáis, dice el apóstol, esto es aprobado por Dios. Amén. Esto es aprobado por Dios. Se trata, hermano, de como hijos de Dios soportar todo aquello, hermanos, que venga a nuestra vida. De soportar, de padecer con paciencia. De no responder, hermanos, con agresividad. De no responder con violencia. De no tomar venganza con nuestras propias manos. Es lo que Jesús está diciendo. A cualquiera que te dé una bofetada, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, hermanos. El segundo golpe, hermanos, el golpe con el que usted responda puede ser que empeore la situación. Pero si usted, hermano, se queda con aquello, se humilla, se queda con eso, puede ser que las cosas se calmen. Puede ser que las cosas no vayan a más, hermanos. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus seguidores, de que debemos, hermanos, de tener esa capacidad, de que debemos de soportar, de que debemos de tener cuidado, de que la ira no se apodere, hermanos, de nuestras vidas. Dice también Jesús, y cualquiera, dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto, hermanos, tiene que ver con nuestros bienes, amados hermanos. Es un daño que tiene que ver, hermanos, con nuestros bienes. A nadie, hermano, le gustaría que le quitaran, hermano, su ropa por la fuerza. A nadie le gustaría que alguien se quedara con uno de sus bienes, hermanos, injustamente. Cualquiera quisiera, hermanos, o la mayoría de los que están fuera de Cristo lo hacen, toman represalias y dicen, yo no me voy a quedar así. Me ha quitado algo que me costó, algo que necesitaba. Me ha quitado algo por el cual yo me he esforzado para obtenerlo.
Esto que Jesús está mencionando tiene que ver con nuestros bienes. Y Jesús dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La túnica, hermanos, y la capa eran dos piezas que formaban la vestimenta de los judíos en aquel tiempo. Y esto era de valor, hermanos, para ellos. El que tenía su túnica, su capa, hermanos, era algo de valor para ellos. Tanto así que en el antiguo tiempo, hermanos, era una prenda que se tomaba a cambio, hermanos, por dinero. Está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 26: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverá, dice la Biblia. No se podían quedar con esta prenda. En cuanto ellos pagaran o devolvieran el favor, tenían que ellos regresar esta prenda al dueño, hermanos. Pero pasaba, como pasa en nuestros días, de que muchas personas se adueñaban de la prenda de ellos y le decían: ¿sabes qué? Me gustó tu prenda y no te la voy a dar. Mira cómo le haces, mira lo que haces, pero no te la voy a dar. Me gustó tu prenda y aparte llegaste tarde con el pago. Me gustó tu prenda y aparte no viniste en el tiempo que habíamos señalado, no te la voy a dar. Y esto, hermanos, muchas veces se llegaba a tal problema que las personas tenían que ir delante de un juez. Tenían que pelear esta prenda, tenían que pelear sus bienes. Y Jesús está diciendo a cualquiera que quiera ponerte a pleito, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa, está diciendo Jesús. No te pongas a pelear por algo que lo puedes volver a hacer. Lo que Jesús está enseñándonos, hermanos, es que como seguidores de Él tenemos que tener el cuidado de no provocar a nadie, hermanos, para que las cosas se empeoren. Amén. Si alguien, hermanos, nos quita de alguna manera injusta algún bien, Jesús dice: déjalo. No tienes que estar pleitando con él. No tienes que estar yendo a corte con él. Recordemos que la mayor parte de jueces, hermanos, son corruptos. Y las personas pueden sobornarlos, hermanos. Y puede ser que nosotros perdamos mucho más de lo que una túnica vale. Perdamos mucho más de lo que un pedazo de terreno cuesta. Perdamos mucho más de lo que un automóvil cuesta, hermanos. Si ya me quitaron el automóvil, ¿para qué guardo el título? Entrégaselo. ¿Para qué vamos a estar peleando? Pero es que yo soy el dueño, pero es que yo tengo evidencia. Hermanos, dejemos de pleitar, hermanos, con las personas de afuera. Dejemos de pleitar entre nosotros como hermanos. Es lo que Jesús está diciendo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 4. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia de Corintios por casos que se estaban dando, casos que a él le llama casos que dan vergüenza, que se estaban dando entre hermanos. En 1 Corintios capítulo 6 verso 4 dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, si tenés pleitos, si tenés problemas sobre cosas de esta vida, podéis, dice, ponéis para juzgar a los que son menores, dice, de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que dice, no hay entre vosotros sabio aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, dice el apóstol. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien los agravios? ¿Por qué no sufrís más bien el daño? Dice el apóstol. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Para qué están yendo, dice el apóstol, a juicio? ¿Por qué mejor no te quedas con lo que ya te hicieron?
Amén. Ya es una falta de que haya pleito entre nosotros como hermanos. Es una falta de que nosotros como hermanos nos estemos peleando por bienes de esta vida. Amén. Es una falta, hermanos, es un pecado delante de nuestro Dios, de que entre nosotros hayan contienda, desunidad, pleitos, hermanos, por cosas materiales entre nosotros. El apóstol dice, ya es una falta. Dice, mejor, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís, dice el apóstol, el ser defraudado? Si alguien te hizo daño, si alguien se metió con tus bienes, si alguien te defraudó, si alguien no pagó como había acordado, si alguien se robó una de tus pertenencias, si alguien tomó un carro, hermanos, por pago y no te lo terminó de pagar, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Qué haces peleando con tu propio hermano? Amén. Eso es lo que la palabra del Señor, hermanos, nos está enseñando. De que no debemos, hermanos, de pleitar entre nosotros. De que no debemos, hermanos, de estar yendo a juicios. Que dejemos, hermanos, de que Dios haga justicia, hermanos, con esas personas. Dios se encargará de hacer justicia. Al final, amados hermanos, esas personas pierden mucho más, hermanos, que lo que puedan obtener. Nosotros confiemos en nuestro Señor, pongamos esa causa en sus manos, pero no perdamos, hermanos, el control en nuestras vidas. En el verso 41, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, dice la palabra. Esto era algo, hermanos, que también acontecía en los tiempos de Jesús. Recordemos que el imperio romano, hermanos, había tomado control de la nación de Israel. Y los soldados romanos podían forzar a cualquier judío, hermanos, a ayudarles con sus cargas, a ayudarles, hermanos, con las cosas que tal vez ellos iban cargando. Si encontraban a un judío, ellos podían obligarlo a que los judíos llevaran la carga por ellos. Y muchas de las veces acontecía de que el judío que se oponía, hermanos, a esto tenía consecuencias graves, ya que era llevado a juicio, era llevado ante los reyes, era llevado, hermanos, a diferentes lugares y al final tenía problemas, tenía consecuencias. Y Jesús está diciendo que no pase con nosotros de igual manera. Con nosotros que somos seguidores de Cristo, que no pase de igual manera. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos, dice Jesús. Recordamos, hermanos, que cuando Jesús, dice la Biblia, salió cargando aquella cruz por su debilidad, por su falta de fuerza ya en su cuerpo, no podía, hermanos, ya con ella. Y encontraron, dice, a un hombre llamado Simón de Cirene. Y a este dice que lo obligaron a que cargase la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Eso pasaba, eso era muy común entre los romanos, hermanos, a los judíos en aquel tiempo. Y Jesús está diciendo, ahora que son seguidores de Cristo, ahora que pertenecen al reino de los cielos, ustedes ya no se tienen que portar como los otros judíos hacen. Ustedes tienen que soportar. Y si alguien los encuentra por el camino, si algún soldado romano los obliga, si alguien que tiene autoridad sobre ustedes les obliga a cargar por una milla algo, dice Jesús, vayan con él dos. Amén. ¿Se imagina usted, hermanos? ¿Se imagina usted el impacto que esta persona causaba en la vida de aquel soldado romano? Los soldados romanos estaban acostumbrados, allá viene un judío, ya lo voy a poner a cargar esto, aunque me va a tocar golpearlo, aunque me va a tocar obligarlo, aunque me va a tocar llevarlo del pelo junto con la carga.
estaban acostumbrados a eso y de repente se topaban con un seguidor de Jesús y trataban, hermanos, de hacer lo mismo, de decirle: me vas a llevar esta carga hasta tal lugar. Y aquel seguidor de Cristo, como ya había sido cambiado, hermanos, instruido por Jesús, le decía: sí, está bien, no voy a ir solo hasta ese lugar, te la voy a llevar hasta tu casa. Imagínense el impacto que esto causaba. Amén. Esto no era acostumbrado a ver, pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos, hermanos, que hacerlo de esta manera, hermanos. No debemos resistir a la autoridad. Debemos de hacer más de lo requerido. Es lo que Jesús nos está diciendo. No se opongan, no se resistan. Cualquiera que sea la autoridad sobre ustedes, no se resistan. Amén. ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Esas personas que tienen, hermanos, una autoridad arriba de ellos en su trabajo. La palabra del Señor dice, hermanos, que debemos de ser sumisos y sujetarnos a ellos. Nos enseña el apóstol Pablo en la carta a Tito que no seamos respondones con los que están en una autoridad, hermanos, arriba de nosotros. Que soportemos con paciencia no solo a los que son buenos, sino a los que son difíciles de soportar, dice la Biblia. Amén. Esto es, hermanos, marcar una diferencia como hijos del reino, marcar una diferencia como hijos de Dios. Pero si nos pide, hermanos, algo, nos piden hacer algo, eso no me toca a mí. ¿Por qué no lo hace usted? Si a usted le pagan más. Y comenzamos, hermanos, a oponernos, a resistir. Todo esto trae consecuencia. Amén. Trae consecuencia, hermano. Cuando nos oponemos, cuando resistimos, el Señor Jesucristo nos está diciendo: ustedes no tienen que portarse de la misma manera que los otros judíos hacen, que las otras religiones hacen. Ustedes hagan más de lo debido. Amén. Si les encomiendan una tarea, háganlo de la mejor manera. Si les encomiendan algo que hacer, háganlo como para el Señor y no para ellos. Marcando una diferencia, causando un impacto, hermano, en el corazón de aquellas personas, de aquellas autoridades, sean autoridades civiles, hermano, sean personas que estén sobre nosotros en cualquier área de nuestras vidas. Amén. Como hijos tienen que respetar la autoridad de sus padres. Amén. Debemos de hacer más de lo debido. Hijo, sácame esa basura. Solo yo la saco. Que no tiene manos usted. No, es para que también barra y aproveche el viaje. Hacer más de lo debido. Es lo que Jesús nos está diciendo, que marquemos la diferencia como hijos de Dios, hermanos, que no respondamos de la misma manera que los demás lo hacen. Por esa razón, hermanos, muchas personas están sufriendo consecuencias en nuestro día, porque son personas que no se sujetan a ninguna autoridad. Quieren quebrantar las leyes puestas por autoridades superiores. ¿Por qué tengo que correr a este límite si la calle está muy buena? Respete, hermanos. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Muchas personas están pagando consecuencias. Si es en cuanto a la ley, hermanos, personas están pagando una deuda. A mí en lo personal, cuando estuve fuera del evangelio, pagué cerca de $12,000 de puro tickets. Cerca de $12,000, hermano. Cada error que cometía lo pagaba caro. Otras personas, hermanos, si es en el área laboral, por no querer sujetarse a las autoridades superiores, hermanos, no tienen un empleo estable. No tienen, hermanos, un empleo, hermanos, donde ellos puedan llegar y ser queridos, hermanos. Porque desde que los miran,
las personas que están a su cargo se preocupan. A ver cómo amaneció este. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, amén, la palabra del Señor nos llama a que seamos diferentes. Si alguien te pide que lleves alguna milla, ve con él 2 y verá el impacto que va a causar en las vidas, hermanos, de aquellos que no conocen a Dios. Demos testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del cambio que Dios ha hecho en nosotros. La palabra del Señor Jesucristo sigue enseñando, diciendo: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, dice Jesús. Amén. Mire, hermanos, que no solo como cristianos, no solo tenemos que soportar lo que los adversarios hacen, sino que también, hermanos, Jesús nos está llamando a que seamos bondadosos, a que seamos generosos con estas personas. No solo Jesús nos está diciendo: tengan cuidado de no tomar venganza contra ellos, sino que Jesús también nos está diciendo: aparte de lo que ellos les hacen, tienen que aprender a ser bondadosos, tienen que ser generosos con ellos. Si ellos te piden algo, dárselos si está a tu alcance. Si te piden prestado, dice, y tiene la facilidad, hermanos, la bendición, o tiene la forma de poder prestarle, dice, no se lo rehuses, porque todas estas cosas, hermanos, cuentan a favor de nosotros, cuentan en el reino de nuestro Dios, hermano. Todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias en el reino de Dios, y nada de lo que nosotros hagamos pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Que como la gente responda, ¿qué importa, hermano? Amén. Nosotros debemos de dar, hermanos, lo que está a nuestro alcance. Debemos de ayudar, hermanos, si está en nuestras posibilidades. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 3:27, oiga lo que nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres el poder para hacerlo. Amén. No te niegues. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. El Salmo 112 verso 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien, dice, que ha hecho se le volverá a pagar. Es decir, que Dios, hermano, no se queda con nada de lo que nosotros hagamos. No solo somos llamados a no tomar venganza, sino, hermanos, a hacer bien a aquellos que nos quieren causar mal. ¿Te imaginas que de repente, hermanos, llegue a su casa aquel que le haya pegado una buena pescozada a buscar un vaso de leche? Amén. O se porta generoso o se prepara para aguantar otro. Amén. No son cosas fáciles, pero Jesús nos está diciendo, hermanos, que este debe de ser el comportamiento como seguidores de Cristo. Este debe de ser el comportamiento. Podemos, hermanos, resumir que como cristianos no debemos de ser vengativos ni responder con agresiones. Como cristianos, hermanos, debemos de empeñarnos en defender no debemos, hermanos, de empeñarnos en defender nuestros derechos, sino en dar a conocer que Cristo ha cambiado nuestras vidas. No debemos de esforzarnos, hermanos, de invertir tantos días, andar peleando cosas materiales. Nuestro esfuerzo debe de ser en mostrar que Cristo ha cambiado nuestra vida, que nuestro corazón no está ligado con las cosas de este mundo, que nuestra morada no es en esta tierra, que no tenemos tesoros, hermanos, aquí donde la polilla y el ladrón mina y hurte, sino que nuestros tesoros están, hermanos, en el cielo. Ahí hay seguridad, aleluya. Eso debe de ser nuestro esfuerzo. El cristiano, hermanos, no debe de ser pleitisto,
ni orgulloso, sino bondadoso, hermano, y generoso para con sus prójimos. El propósito, el objetivo de esta enseñanza es que no guardemos rencor en nuestros corazones contra nadie. Es que, hermanos, perdonemos el agravio de cualquier persona, hermanos, en contra de nuestra vida. Es que mostremos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo desde el momento que hemos creído. A eso el Señor nos está llamando. Dejemos, hermanos, que Dios haga justicia en cualquier área de nuestras vidas, pero no nos manchemos nuestras manos. No nos contaminemos nuestros corazones con nada, hermanos, de este mundo. Dejemos que el Señor haga justicia y nosotros del Señor recibiremos recompensa. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Pidámosle a Dios que su palabra, hermanos, obre en nuestros corazones, que su palabra sea guardada, hermanos, en nuestros corazones. Pidámosle a Dios a que no se nos vaya a pasar por alto el consejo de su palabra en esta tarde. No vaya a ser que el día de mañana estemos en una situación pagando una consecuencia por no haber obedecido lo que el Señor nos ha enseñado el día de hoy. Cualquiera que sea el mal que hayan hecho contra usted y contra mí, somos llamados a perdonar. Somos llamados a soportar. Somos llamados a mostrar el amor de Cristo. Cualquiera que sea el daño, cualquiera que sea la situación que se levante contra nosotros, pidámosle a Dios que nos ayude. Su palabra es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos. Si usted no lo sabía, en esta tarde el Señor nos ha enseñado. Si usted no sabía cómo tratar, cómo responder ante estas situaciones, el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Si usted estaba respondiendo mal, si usted estaba tomando venganza o planeando tomar venganza contra alguien, el Señor lo ha corregido en esta tarde y le está diciendo: esa no es la salida, esa no es la solución. Eso no va a arreglar nada en tu vida. Eso no traerá ninguna satisfacción a tu corazón. Al contrario, traerá consecuencia. Es mejor perdonar, dice Dios. Es mejor encomendar a Dios cada situación injusta, y Él sabe cómo pagar con justo juicio. A Él no se le pasa la mano nunca. Él no castiga más de lo que es. Él es un juez justo. El Señor nos está llamando hoy en esta tarde. Ninguno de nosotros pasemos desapercibido a lo que hoy hemos escuchado, hermanos. No es una casualidad de que usted haya venido a este lugar. No es una casualidad de que hoy se hayan tocado justamente estos versículos. No es porque hoy tocaba. No es porque así estaba, hermano, destinado. No. El Señor está hablando a nuestras vidas. Nos está enseñando. Nos está corrigiendo. Nos está perfeccionando. Nos está capacitando a través de su palabra cada día. Todo aquel que esté cometiendo este error hoy ha sido confrontado por medio de la palabra y tiene oportunidad de pedir perdón a Dios. Tiene oportunidad de arrepentirse. Tiene oportunidad de pedirle a Dios que lo ayude en esa situación. A usted que ha cometido todas estas clases de venganza, hemos escuchado en esta tarde que el Señor perdona toda clase de pecado. Y si usted tomó venganza con sus manos, pida perdón a Dios. Dígale: Señor, me equivoqué.
Perdóname, lo hice por ignorancia. Hice daño donde no debería de haberlo hecho. Pídale perdón a Dios. Humíllese delante de Él en esta hora. Y el Señor es grande en misericordia. Porque es grande en misericordia, nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha corregido, nos ha enseñado el día de hoy para que no cometamos este tipo, hermanos, de cosas en nuestro caminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Obra, Padre, redarguye cada corazón. Que cada uno, Señor, pueda recibir este consejo. Que cada uno, Dios mío, pueda guardar este consejo, Padre. Que sin duda alguna, Señor, será de gran bendición para aquel que lo ponga por obra.